Hola, mi nombre es Jenny Michelle Aguilar Jiménez y en este video voy a hablar sobre las derivadas de las funciones trigonométricas. En primer lugar tenemos que la derivada de la función seno es igual al coseno de x. ¿Y bien cómo se sabe esto? Bueno, esto se sabe a través de esta demostración usando la definición de la derivada, que es la derivada de f de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f por x más delta x menos f de x, todo esto sobre delta x. Al sustituir seno por f, tenemos lo siguiente: el límite de delta x cuando delta x tiende a 0 del seno por x más delta x menos seno de x sobre delta x. Tenemos esta fórmula que dice que el seno por a más b es igual al seno de a por el coseno de b más el coseno de a por el seno de b. Empleando esta fórmula para el seno de x más delta x, tenemos que la derivada de f de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de seno de x por coseno de delta x más el coseno de x por el seno de delta x, esto menos el seno de x sobre delta x. Como es una suma se trata del límite de una suma de dos funciones, tenemos que esto es igual a la suma de sus límites. Por lo tanto, es el límite de cuando delta x tiende a 0 del seno de x por el coseno de delta x menos 1 sobre delta x más el límite cuando delta x tiende a 0 del coseno de x por el seno de delta x sobre delta x. Continuando con esta demostración, tenemos la suma de los límites, que esto es igual a menos el límite cuando delta x tiende a 0 de 1 menos coseno por delta x sobre delta x. Esto multiplicado por el límite cuando delta x tiende a 0 del seno de x, más el límite de delta x cuando tiende a 0 del coseno de x multiplicado por el límite de delta x cuando tiende a 0 del seno de delta x sobre delta x. Sabemos que el límite cuando delta x tiende a 0 de 1 menos el coseno de delta x sobre delta x es igual a 0. Al igual que tenemos que el límite de cuando delta x tiende a 0 del seno de delta x sobre delta x es igual a 1. Por lo tanto, sustituyendo estos valores, tenemos que la derivada de f de x es igual a menos 0 por el seno de x más coseno de x por 1. Sabemos que menos 0 por el seno de x es igual a 0. Por lo tanto, coseno de x por 1 es igual al coseno de x. De esta manera llegamos a que la derivada de la función seno es igual al coseno de x. La segunda función trigonométrica que tenemos es la del coseno, y su derivada es igual a menos seno de x. Pues del mismo modo llegamos a este resultado por medio de la siguiente demostración, usando la definición de la derivada. Tenemos que la derivada de g de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de g por x más delta x menos g por x sobre delta x.
Esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0 del coseno por x más delta x menos coseno de x sobre delta x. Nuevamente tenemos una fórmula que dice que el coseno de multiplicado por a más b es igual al coseno de a por el coseno de b menos el seno de a por el seno de b. De modo que esta fórmula la empleamos para esta parte, que es el coseno por x más delta x, teniendo así que la derivada de g de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 del coseno de x por el coseno de delta x menos el seno de x por el seno de delta x menos el coseno de x. Todo esto sobre delta x. Nuevamente es una resta de dos funciones, por lo tanto es la resta de sus límites. Tenemos que el límite de cuando delta x tiende a 0 del coseno de x por el coseno de delta x menos 1 sobre delta x menos el límite cuando delta x tiende a 0 del seno de x por el seno de delta x sobre delta x. Entonces tenemos que el límite de cuando delta x tiende a 0 del coseno de x por el coseno de delta x menos 1 sobre delta x, en esta parte hay un error, es menos en esta parte es menos el límite de delta x cuando tiende a 0 del seno de x por el seno de delta x sobre delta x. Esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0 Ahora tenemos que la derivada de la tangente de x es igual a secante al cuadrado de x. Nuevamente se hace la demostración usando la definición de la derivada. Al igual que para la derivada de la función tangente, se aplicarán las identidades que son tangente de x es igual al seno de x sobre el coseno de x. La secante de x es igual a 1 sobre el coseno de x. Y el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x es igual a 1. Nuevamente, en esta parte vamos a utilizar lo que es la derivada de la división de dos funciones, que es igual a g de x por la derivada de x menos f de x por la derivada de g de x sobre g de x al cuadrado. Por lo tanto, tenemos que la derivada de tangente de x es igual a la derivada del seno de x sobre el coseno de x. Esto se sabe ya que, como dice en esta parte, se utiliza esta identidad. Ahora tenemos que el coseno de x, tenemos que, como esto es una división de dos funciones, se trata de la derivada de la división de dos funciones. Por lo tanto, se aplica lo que es esta parte, que sería el coseno de x por la derivada de el seno de x menos el seno de x por la derivada del coseno de x sobre el coseno al cuadrado de x.
Bueno, como anteriormente con las otras funciones, tenemos que la derivada de la función seno es igual al coseno de x. Y la derivada del coseno de x es igual a menos seno de x. Por lo tanto, sustituimos ahora lo que son las derivadas, teniendo que el coseno de x por el coseno de x menos el seno de x por menos seno de x. Esto sobre el coseno al cuadrado de x. Bien, continuando con esta parte, tenemos que ahora tenemos la multiplicación, que es el coseno de x por el coseno de x menos seno de x por menos seno de x. Esto es igual al coseno al cuadrado de x más, ya que menos por menos es más, del seno al cuadrado de x sobre el coseno al cuadrado de x. Ahora tenemos que es 1 sobre el coseno al cuadrado de x. En esta parte es 1, ya que, como vimos en las identidades que tenemos en la diapositiva anterior, el coseno de al cuadrado de x más el seno al cuadrado de x es igual a 1. Por lo tanto, tenemos que 1 sobre coseno al cuadrado de x. De este modo obtenemos que esto es igual a la secante al cuadrado de x, ya que, como igual vimos una identidad anteriormente, que es 1 sobre el coseno de x, bueno, es igual a la secante de x, pero como en esta parte se trata de coseno al cuadrado, pues se tiene que es secante al cuadrado de x. Siendo así el resultado de esta demostración, que como podríamos decir que sí, en realidad la derivada de la tangente de x es igual a la secante al cuadrado de x. Y estas son las identidades que hablábamos, que seno al cuadrado más coseno de x al cuadrado es igual a 1, es esta parte, y secante de x es igual a 1 sobre el coseno de x. Bien, ahora nuevamente vamos a utilizar lo que es esta parte, que es la derivada de la división de dos funciones. Y tenemos que la derivada de la secante de x es igual a la derivada de 1 sobre coseno de x. Nuevamente es una identidad que vimos en la diapositiva anterior, que 1 sobre coseno de x es igual a la secante de x. Y está aquí en esta parte. Ahora, como se trata de una división, de la derivada de una división de dos funciones, tenemos que aplicar lo que es esta parte. Por lo tanto, es el coseno de x por la derivada de 1 menos 1 por la derivada del coseno de x. Esto sobre el coseno al cuadrado de x. Nuevamente, la derivada de 1 es igual a 0, se sustituye en esta parte, y sabemos que la derivada del coseno de x es menos seno de x. Por lo tanto, se sustituye, quedando que el coseno de x es por 0 menos 1 por menos seno de x. Esto sobre el coseno al cuadrado de x. Nuevamente tenemos que coseno de x por 0 es igual a 0. Por lo tanto, menos 1 por menos seno de x, tenemos menos por menos es más. Por lo tanto, esto queda como seno de x sobre coseno de x. Ahora esto es igual a 1 sobre el coseno de x por
seno de x sobre el coseno de x. Como sabemos, 1 sobre coseno de x es igual a la secante de x. Y seno de x sobre coseno de x es igual a la tangente de x. Por lo tanto, esto es igual a la secante de x por tangente de x. Siendo así que la demostración nos da que la derivada de la secante de x es igual a la secante de x por tangente de x. Por último tenemos en esta parte la función cotangente, que pues sería que ya por empleando lo que son las funciones trigonométricas, sabríamos que la derivada de x, la derivada de la cotangente de x es igual a menos cosecante al cuadrado de x. Al igual que la derivada de cosecante de x es igual a menos cosecante de x por cotangente de x. Ya aplicando lo que son todas las funciones trigonométricas, podríamos llegar a este resultado. Y bueno, esas son todas las derivadas de las funciones trigonométricas. Y así es como se llegó a los resultados por medio de estas demostraciones.